Hoy en Es la Hora de Opinar comienza la semana. Y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Ana Laura Magaloni y Javier Tello. Esta noche vamos a discutir dos temas muy polémicos. Primero analizaremos el artículo del periódico The New York Times sobre el presunto financiamiento de las campañas del presidente con dinero del crimen organizado y también la publicación del teléfono de la periodista de este artículo y toda la reacción del mandatario. Después discutiremos las injerencias de López Obrador sobre Arturo Saldívar y su intervención en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que quédese aquí en Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Es público y notorio que el presidente está muy enojado. Ya lleva semanas a la defensiva. Lo último ha sido el artículo del periódico New York Times sobre el presunto financiamiento de su campaña por parte del crimen organizado en 2018. El presidente, en un acto de violación a la ley, reveló el número telefónico de la periodista, precisamente del New York Times, en su conferencia matutina. Y al día siguiente, en lugar de disculparse, se hundió más en el fango de la arrogancia del poder. Para debatir la reacción del mandatario, saludo a los colaboradores de los lunes. Javier Tello, ¿cómo estás? Buenas noches. Está Jorge Castañeda. Jorge, buenas noches. Hola. Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás? Y Laura Magaloni, Ana Laura Magaloni. Empecemos contigo. Empecemos con el artículo de The New York Times. ¿Cómo lo viste? Yo el artículo del New York Times lo vi que era indicios de conversaciones, sin ninguna afirmación muy contundente, solamente el hecho de que había habido exploraciones y que habían decidido no continuar con las investigaciones. Eso es prácticamente lo que decía el artículo, y además era claramente exculpatorio, o sea, claramente diciendo no se conocen los vínculos directos. Esto es gente que estuvo cerca de la campaña y esta es una investigación diferente de la que había hecho ProPublica. Que era con respecto a la campaña del 2006. Sí. ¿No? Yo creo que cuando el presidente vio el interrogatorio del New York Times y que le mandó decir, usted quiere contestar estas preguntas y vamos, él no lee el artículo. El presidente no lee el artículo. Salido el artículo. Y entonces no me mandan el texto, solamente le mandan las preguntas. Y yo creo que él sobrereaccionó. O sea, porque el artículo, a mí me parece que no es un artículo conclusivo de nada, digamos. O sea, porque efectivamente se adelantó el presidente a la publicación del artículo sacando las preguntas que le había mandado la periodista. Bueno, por lo que comentaron después, no sé en dónde, el periódico decide, después de la ventaneada que le dio López Obrador a la corresponsal y al otro firmante, el periódico decide publicarlo de inmediato. Exacto. En lugar de esperarse 1, 2 o 3 días, no sé exactamente cuánto tiempo pensaban esperar. Mira, yo no sé si no dice nada. Yo quería empezar leyendo un párrafo de un artículo de los mismos dos periodistas, Natalie Foyer, hace un año a propósito del juicio de García Luna. Artículo publicado en el New York Times. Esta más voy a leer este párrafo. Sin embargo, tras la presión ejercida por México, los fiscales estadounidenses retiraron los cargos, alegando motivos diplomáticos, y devolvieron a Cienfuegos a su país. Esto es Cienfuegos, no García Luna. No, es a propósito del juicio de García Luna, un párrafo sobre Cienfuegos, donde finalmente se le permitió reanudar una vida normal. La debacle puso fin al deseo y la capacidad de las fuerzas de seguridad estadounidenses de investigar las acusaciones de corrupción en México, lo mismo que dice este artículo, incluidas algunas contra objetivos aún más importantes que Cienfuegos.
hace exactamente un año, con los dos mismos autores. En México solo hay 3 individuos, por no decirles otra cosa, que puedan ser considerados más importantes que Cienfuegos. El expresidente Calderón, el expresidente Peña Nieto o el presidente López Obrador. No hay más. Sí, al parecer ellos, no hay más. Al parecer esta información ya la tenían desde hace un año. Por lo menos un año, Foyer la de López Obrador. La de López Obrador hace por lo menos un año. Pero el actual secretario es más importante que el ex secretario. O sea, hay más gente que puede estar arriba de López Obrador. Eso es cierto. Del ex secretario. Yo sí creo que se están refiriendo probablemente al presidente, ¿no? Me parece, digo... Sí. O sea, hombre, puedes la jerarquía del secretario de Relaciones en relación al secretario de la Defensa. O sea, los que están en el poder tienen más poder que los que ya no están. Yo creo que se referían claramente a López Obrador. ¿Pero eso qué te dice? Que esta investigación y este artículo y esta información y esta filtración y esta negativa de seguir adelante con la investigación por parte del gobierno de Estados Unidos tiene por lo menos un año. Sí. Sea cierta, sea falsa, haya más elementos de información o menos. Todo eso ya lo habían dicho estos mismos. Nadie se fijó realmente en que lo habían dicho, pero sí lo habían dicho hace un año y un mes, 13 meses. Héctor, tú que fuiste editor periodístico, ¿cómo ves este artículo? Mira, yo creo que el artículo es realmente muy cuidadoso. Me parece que lo publicaron antes de que estuviera acabado de cocinar, entre otras cosas, porque les faltaban pues las respuestas del propio presidente. Sí. Entre otras cosas, a ese reportaje le faltaba la respuesta del presidente de México, que fue la lista de preguntas que exhibió junto con los datos de la reportera, que es una barbaridad. Pero primero es una ilegalidad. Ahorita vamos a hablar primero. De eso, y luego es una barbaridad políticamente hablando. Ahora, en efecto, como dice Ana, son muy cuidadosos y dicen no están claros los vínculos, son de testigos protegidos que no han podido ser comprobados de una manera independiente. Es decir, es un artículo muy cuidado en la precisión de lo que está diciendo. Pero hay algo que es incontestable y que se reconfirma retrospectivamente con esto que leyó Jorge, de que estuvieron investigando a ver si había relaciones del narco con personeros. Nunca, por cierto, nunca hablan de que fuera el presidente. Con personeros, con gente cercana al presidente. Bueno, pero incluyendo a sus hijos, o sea. Y a sus hijos. Bueno, no. Los hijos es que los narcos tendrían unos videos. Un informante dijo. Un informante dijo que tenía unos videos. Es muy cuidadoso el reportaje. Lo realmente escandaloso de todo esto, por cierto, también del anterior, es la reacción del presidente. Que es una reacción, es una sobrereacción bárbara que lo lleva a que yo creo que tiene una intención preventiva de decirle al gobierno americano que no lo quiere investigar para no entrar en líos con... cada cosa de estas me molesta de este tamaño y ya di de una vez que tú no tienes pruebas, de una vez exonérame de esto en lugar de andar dejando que periodistas filtren cosas que les dicen testigos protegidos. Pero sí hay dos informaciones importantes en ProPublica y en New York Times. Al decir que no, el gobierno de Estados Unidos decidió no seguir la investigación y en este por motivos políticos. Por razones políticas. O sea, eso lo dicen claramente. Eso es un hecho incontestable ya a estas alturas. Eso es lo que dicen los dos artículos. Los dos y este que cité y varios más a lo largo del último año. Sí, perdón, Héctor. Y que hay mucha información que ha corrido de la DEA y de sus testigos protegidos y quién sabe de qué otras fuentes, en el sentido de que sí existieron esos vínculos en las dos campañas, en la de 2006 en ProPublica y en la de 2018, mucho más cercana y por eso más punzante políticamente. Pero la verdad es que el presidente es el que ha creado el gran escándalo con esto. Porque un presidente democrático habría simplemente respondido por su vocería, pues eso, en fin... Pues publíquenlo, pero no me parece importante, etcétera. A ver, quiero tu opinión del artículo del New York Times. Nosotros llevamos mucho tiempo leyendo el New York Times.
pues no sé, hay una decisión de la periodista de publicarlo, pero también de los editores. Claro. Con esta información incompleta. Y ahí es donde dices, oye, realmente no parece un artículo periodísticamente con los estándares, digamos, del New York Times, ¿o no? A mí se me hace chafa. Yo coincido con Ana Laura. A mí se me hace un artículo malo, chafa. ¿Del New York Times? Sí, yo digo, yo tal vez tengo un poquito menos de respeto en cuanto al New York Times. Sí, yo creo que a cada rato sacan artículos chafa. Te das cuenta cuando vives en el país sobre el cual es el artículo. Yo estoy seguro que he leído muchos artículos del Congo en el New York Times y digo, qué buen artículo. Sí. Pero estoy seguro que alguien en el Congo lo leyó y dijo, oye, qué de artículo. Entonces, no, el público a veces sabe más, a veces menos. En general sabes menos que el New York Times y te apantalla. Pero en un tema que sí sabes, dices que chafa. A mí se me hizo muy chafa el artículo. Yo matizaría uno de los hechos contundentes que ustedes señalan, que es que se suspendieron por razones políticas. Yo creo que se suspendieron por muchas razones, algunas de ellas por razones diplomáticas políticas, pero yo creo que también porque no veían ahí gran cosa. Ese es el método de trabajo. Sí, de la DEA y de entonces, empiezas investigaciones y paras cosas y le metes más Claro, ganas, porque empiezas con informaciones de testigos protegidos. Suena a que estaba ya todo muy armado y lo detuvieron. No, eso en ningún momento pasó. No estaba cocinado suficientemente. Pero a mí se me hace muy, muy chafa. Ahora, la reacción del presidente, yo creo, ahí difiero un poco con lo que se ha dicho, yo creo que es profundamente incorrecta parte de su reacción, profundamente incorrecta, pero veo la lógica perfecta. Es decir, yo no creo que sobrereaccionó desde su punto de vista. Yo creo que tiene muchas razones de todo tipo para haber reaccionado. Una ya salió, que es un mensaje a Estados Unidos. Yo creo que otra tiene que ver con la campaña en curso. Yo creo que otra tiene que ver con un viejo pleito con los medios de comunicación tradicionales, tanto nacionales como extranjeros. Eso a su vez tiene que ver en parte con un discurso populista, pero también con una idea de que los periódicos escriben la historia del presente, ¿sí? Y es fundamental controlar ese registro de cómo ocurren las cosas, si te importa la historia y cómo se va a leer tu historia. Pero ante lo que dice Héctor de que lo hizo más grande el presidente, yo tiendo a coincidir con Héctor de que creo que lo acabó haciendo más grande de lo que si no hubiera reaccionado, si hubiera sido. Si entiendo bien. Porque ¿no? aparte de la respuesta a los artículos, las cosas que dijo per se, por ejemplo, que su autoridad moral está por encima de la ley, es demasiado grandote para contestarle a ningún artículo de periódico. Yo digo creo, sobre reacción porque me parece excesivo lo que están diciendo los artículos para la forma en la que el presidente reaccionó. Hay un enojo y el enojo nunca es muy racional. El enojo es emocional. Es mal consejero. Y es mal consejero y se ve enojado. Más allá de que pueda tener toda la racionalidad, yo creo que el presidente estaba enojado. Pero ese es el contrafactual. Le elevó el tono a un nivel que no hacía falta. Ese es el contrafactual que no sabemos, que si no hubiera reaccionado así, a lo mejor hoy estaríamos hablando de las campañas. Seguramente. Pero a ver, Leo, es que aquí hay dos posibilidades. A ver. Yo creo, por lo menos. Sí. Una es que los artículos anteriores de otros medios, el artículo de ProPublica, el de Inside Crime y este del New York Times, más los que puedan salir en los próximos días. Y el del Deutsche Welle también. Bueno, ese yo lo hago a un lado. Bueno, no, tú cuéntalo, yo no. No lo cuento. Punto. No seas malinchista, Castañeda. Es mucho peor que malinchista. No entremos en eso. Mucho peor. Sí. Que todos sean esencialmente falsos, es decir, sobre el meollo ontológico del asunto, no, López Obrador nunca recibió directa o indirectamente dinero del narco, ni en el 2006, ni en el 12, ni en el 18, nunca, punto. Tesis A. Tesis B, sí recibió dinero del narco en una o varias de sus campañas. Yo sostengo que las dos tesis son igualmente defendibles y creíbles a priori. Yo sí tiendo a creer que sí. Bueno, pero eso es lo que piensas tú. Por eso, exactamente. Pero a lo que voy es que si la primera es cierta, es decir, nunca recibió dinero del narco, todo esto pasará. Finalmente serán acusaciones chafas,
de periódicos pues, que han cometido muchos errores en su historia. O sea, no pocos. Yo no estoy de acuerdo contigo, porque te voy a decir, pasará porque lo que está aquí en juego ya no es el tema electoral, sino el legado del presidente, su imagen histórica. Y le están metiendo la etiqueta de narcopresidente. Es que si su legado es que sí recibió dinero del narco, entonces, una vez que se vaya y que Biden ya no esté para cuidarlo y que la DEA sí pueda vengarse, porque hay revanchismo de la DEA con toda la razón del mundo. Desde el año 85. Desde 85, desde ahorita que no les han entregado a Caro Quintero, que bueno, no entienden por qué, y porque en efecto le devolvieron a Cienfuegos. Ellos consideran que tenían un caso contra Cienfuegos. Entonces yo lo único que digo es que si sí recibió dinero del narco, y yo no lo descarto, los demás pueden descartar, yo no lo descarto, bueno, un día alguien sí va a poder demostrar lo que estos artículos no han demostrado, en efecto. Bueno, vamos a ver. La otra parte es que lo que está en juego para el presidente para mí es mucho. Y yo creo que por eso la reacción. Yo creo que el presidente no solamente está preocupado por la parte electoral, que parece que no se debería de preocupar mucho, sino por esto que sabemos que le importa mucho al presidente, que es su legado, su imagen. Él quiere pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México, de la talla de Juárez, de Madero, de Cárdenas. No como un narco. No como un narco. Y esto, pues cada vez más aparece esta historia de que a lo mejor sí recibió dinero del narco. Eso, como él dice, no mancha, pero tizna. Javier. Sí, no, yo creo que sí hay, otra vez, yo entiendo la lógica y el que sea emocional al respecto, no creo que sea un problema. Si uno no es emocional sobre algo así, ¿sobre qué sí? Algo que te mancha la dignidad, etcétera. Ese enojo y esa emoción, hombre, a veces puede ser un mal consejero la emoción, pero yo no creo que siempre es mala la emoción. Yo creo que al contrario, puede ser muy útil la emoción. Estoy de acuerdo. Si me preguntan a mí, creo yo que la autoridad moral está por arriba de la ley. Eso ahorita lo vamos. Esos son temas de fondo fascinantes. Entonces, no estoy de acuerdo con sus posturas, además de que creo que algunas de las cosas que dijo son de plano, olvídate, además de ilegales, profundamente incorrectas. Pero sí veo mucha lógica en todo esto y hombre, siempre en toda decisión política hay de un lado cosas positivas y del otro cosas. Entonces, sin lugar a duda, hizo ese balance A ver, va Ana Laura, que me pidió, y luego tú, Héctor. Es que yo veo que el tono que usa el presidente, ese es el que está como poniendo en riesgo ciertas cosas. Yo estoy de acuerdo. O sea, como no... Un presidente que en plena elección, con estas tensiones, dice lo que dice, de la manera, o sea, como él tendría que serenarse. Él en este contexto tendría que estar más sereno, porque si él eleva el tono para decir yo estoy encima de la ley, y a mí la verdad es que imagínese ser la periodista. Es un espectáculo de abuso de poder tremendo. Bájenle una rayita a su prepotente. O sea, y tengo derecho, o sea, esa cosa de usar el poder presidencial verticalmente contra una mujer que vive en esta ciudad y que hace su vida. Eso está mal, pero es contraproducente. Es tremendamente autoritario. Es contraproducente elevar el enojo hasta donde lo está elevando el presidente. Es contraproducente para un país que está entrando en un proceso de elecciones que va a ser mega tenso y mega complicado, donde el presidente se atreve a hacer esto como en un espectáculo público. Así es López Obrador, siempre que está amenazado, ese es López Obrador. A mí me parece que esta vez se pasó. A ver, nosotros tenemos evidencia histórica, visible, tangible, reproducible, de que el presidente y su movimiento han recibido dinero ilegal. No necesariamente del narco, no está probado con el narco, ¿no? Pero de otras fuentes ilegales, probado y más que probado, visto más que visto. Bejarano recogiendo dinero, el hermano recogiendo dinero, el otro hermano recogiendo dinero y más recogiendo dinero para lo que creo que con fortuna se bautizó como el rey del cash. Sí. Eso ha sido una constante de el movimiento completo
del presidente del PRD a Morena, recibir dinero ilegal. ¿Y entonces eso explica la sobrereacción o qué? No, yo creo que él se está vacunando. Lo que él quiere es que el Departamento de Estado, el presidente Biden diga... Sí, lo exculpen, es lo un hombre exoneren. honesto. Pero bueno, ya no lo exculparon, ya dijeron no hay investigación. Sí, O sea, lo mismo que lo de ProPublica, dijeron no hay, pero luego nos enteramos que sí hubo. Y nada más que la cerraron. Bueno, pero la cerraron quiere decir que terminó y concluyeron, no hay nada, o la cerraron, como dicen, a la mitad del camino, a las 3/4 partes del camino, por todo tipo de razones. Y puede ser por falta de pruebas. Puede ser, puede ser por nada razones conclusivo, políticas. nada importante. Ahora, Lo cerramos. hay dos puntos aquí que son sí, me parece que sí son importantes. Hay de personeros o intermediarios a personeros e intermediarios. Si es ¿cómo se llama? El de público, el Nico. Bueno, está bien, ya se había distanciado del Peje, ya no eran tan cuates, ya no traían el Centra, no sé qué, ya no es Suru, pero Suru, ya. bueno, okay, ya. Los hijos ya es más complicado. Sí, Colaborador, no sabemos quién es, cuál es el nombre del colaborador cercano que dice el Times. No sé si lo vayamos a saber uno de estos días o no. Ahora, lo que sí yo quisiera volver sobre algo que dijo Javier. Yo estoy de acuerdo que el Times vuela mucho. Alan Foyer, el otro periodista, es un volador a la mexicana. Estoy seguro que si pidiera su ingreso a la Academia Mexicana de Reporteros, se la daban encantados por volador. Vuela constantemente, o sea, es muy volador. Natalie no, Ella no, primero. Y segundo, esto pasa por una enorme cantidad de filtros en Nueva York, justamente porque saben cuál va a ser la reacción de López o de Modi o de Orban o de Trump o de cualquiera de los Pero lo dejaron locos. pasar los editores, incluso el departamento legal, me atrevería a decir. Yo no diría que lo dejaron pasar, lo palomearon. Lo aprobaron, exacto. Activamente, no es que en domingo, en la tarde, pues no había nadie. No, pues sí, hay que publiquen lo que quieran. No. Sí, ya habían tenido el problema anterior hace un año. Entonces, yo no meto las manos al fuego por el New York Times, ni mucho menos. A mí me caen ya gordísimos desde hace 3 o 4 años, cuando se volvieron el periódico más woke de Estados Unidos. Los detesto, pero eso es aparte, digamos. Es una organización que tiene una serie de reglas, de normas, de procedimientos, etcétera, donde no fácilmente publican en primera plana o arriba de la versión digital algo de ese efecto. Perdón, se nos acaba el tiempo y yo sí quiero entrar al tema de lo que el presidente publica, hace público el teléfono de Natalie, de la corresponsal del New York Times. Al día siguiente, una periodista de Univisión, por cierto, hay que felicitarla porque creo que estuvo extraordinaria en sus líneas de cuestionamiento al presidente. Le da la oportunidad de que el presidente diga, pues sí, lo regué, me disculpo, le pido una disculpa y se acabó. Ahí se hubiera acabado el tema, ¿no? Y en lugar de eso, bueno, la retahíla de cosas que dijo el presidente, de verdad a ver, Héctor, estamos de acuerdo, la del viernes fue una mañanera histórica, comenzando por eso de que por encima de la ley está la autoridad moral y política del presidente. Inmediatamente alguien encontró la cita de Nixon a David Frost. A David Frost, de que todo lo que hace el presidente es legal. Bueno, comparar, que lo comparen a uno con Nixon ya calienta, ¿no? Trump también ya pidió a la Suprema Corte que falle sobre su inmunidad absoluta siendo presidente. Es un déspota. La palabra déspota es todo aquel que gobierna por encima de la ley. Tirano. Tirano es el poder. A ver, Héctor. Bueno, aquí el asunto primero es que eso que él hizo es ilegal. Correcto. Otra vez. Sí. Que no le cuesta, bueno, pues no le cuesta porque no... porque está mal hecho en el fondo las constituciones de los regímenes presidenciales y no pueden realmente tener una rendición de cuentas sobre sus presidentes, como nos lo demostró nada menos que Trump en Estados Unidos y nos lo sigue demostrando. Son invulnerables a la ley. Así que
hay un hueco ahí en el presidencialismo, en el diseño democrático. Sí. Ahora, lo que dijo el presidente respecto de que él está por encima de la ley explica retrospectivamente una buena parte de su gobierno. Es de ahí de donde salen toda la ofensiva contra los poderes judiciales y contra los poderes alternativos y contra todos los contrapesos. Sí, totalmente. Y es de ahí de donde sale su absoluta indiferencia ante el entorno institucional en que él opera y su sensación de que él es un monarca sin restricciones, y si las tiene, se las salta y no pasa nada. Porque él tiene autoridad moral. Porque él tiene autoridad moral. Política. Autoridad moral no quiere decir absolutamente nada. Sobre todo, elogio en boca propia es vituperio. Si él tiene o no la autoridad moral, somos nosotros los que tenemos que decidirlo y concedérselo, no él quien se la puede otorgar por definición. Por definición. Entonces, y luego la idea que tiene de la prensa, la cantidad de insultos que desató después de eso fue tremendo. Pero en este asunto de dar la identidad de esta periodista, sí obtuvo una negativa clara de la Casa Blanca, porque la vocera de la Casa Blanca dijo, nosotros eso no lo apoyamos. Primero. Segundo, ese artículo, así de flojito como era, vino acompañado de una cosa insólita, que es el apoyo total del periódico, chafa o no chafa, de ese periódico a ese artículo. Como también aceptando el reto y como diciendo, muy bien, nos vamos a ver después y vamos a ver un poco de qué cuero salen más correas. Yo creo que ha sido muy imprudente en ese sentido también. A ver, Javier, tema fascinante, ¿no? ¿Cuál de todos? En términos de filosofía política, ¿no? El tema de si se puede estar por encima de la ley. No, a ver, primero el tema de la autoridad moral. Yo creo que existe tal cosa. Sí. Yo creo que es algo importante, la autoridad moral. Sin duda. ¿Cuáles son las fuentes de autoridad moral? Son, por lo general, principios morales que no tienen nada que ver con la ley. A veces están reflejados en la ley, a veces no, pero fluyen de algo ajeno a la ley. Okay. En ese sentido, puede haber una autoridad moral ajena a la ley, en contra de la ley, pero yo diría que no por encima de la ley en una democracia liberal. Yo sí creo que la autoridad moral puede estar encima de la ley en un contexto no democrático liberal. Bueno. En un contexto democrático liberal no puede estar por encima de la ley, puede estar en contra de la ley siempre y cuando acepte el castigo de la ley, ¿no? Es la premisa de la desobediencia civil. Desobediencia civil, ¿no? Claro. Ahora, la pregunta es, un poco ya lo tocó el tema Héctor, un individuo tiene autoridad moral, pero un presidente puede tener autoridad moral. O sea, yo no tengo la menor duda de que López Obrador, como líder político, líder de un movimiento, tiene autoridad moral, como la tiene Cuauhtémoc Cárdenas, como la tiene mucha gente que está en contra de López Obrador, ¿no? Pero él la tiene. Pero apenas si llega a la presidencia, creo que como presidente, si la tiene, no la puede ejercer. ¿Sí? La puede ejercer como líder político, pero creo que no la puede ejercer la autoridad moral. La autoridad moral como presidente y menos por encima de la ley. A ver, digo, es que hay que ver la toma de protesta del presidente, lo que dice. La primera frase que dice es: protesto a hacer cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ellas emanan. A eso se compromete un presidente. Yo sí creo que... Y luego dice el presidente: no, yo estoy encima de eso. No, es que yo sí creo que hay unos acuerdos fundacionales que se están poniendo en duda. Expresamente en duda. O sea, como yo no me imaginaría en un contexto democrático un presidente diciendo eso. Estoy por encima de la ley. Eso no me lo imagino. Es como lo fundacional de la democracia constitucional es que los poderes se someten al derecho. Y que si no están sometidos al derecho son muy amenazantes para todos nosotros. Para cualquiera. Entonces no es de autoridad moral o no. Es la forma en la que se ejercita el poder en una democracia. Es con las reglas, porque ya en el poder, ¿cómo los
quitas. Claro. O sea, necesitan estar sujetos a las reglas para que pueda ser creíble que entran y salen los presidentes. Y después con lo que vamos a hablar de Saldívar, o sea, como que yo veo como, ¿qué está pasando realmente? O sea, ¿de dónde nos vamos a agarrar todos de nuevo para decir estos son nuestros acuerdos fundacionales? Porque ya no hay. Y lo mismo le pasa a Trump cuando dice algo así de su supremacía blanca y del racismo. Esas cosas no valían y ya están valiendo en el discurso y están desdibujando lo que creíamos todos. Ahora me vas a decir, ningún presidente... No. Una cosa es lo aspiracional y otra cosa es que suceda. Nuestros presidentes han estado por encima de la ley, claro, y han hecho cosas históricamente. Sí, claro. Pero hay una cosa... Oye, pero nunca lo presumían, ¿eh? O sea, lo fundacional era, por lo menos ¿No? aparentemos que creemos en todo esto, porque no hacerlo está mal. Y por lo menos sabemos que está bien y que está mal. Pero ahorita ya no sabemos si este principio que era fundacional está bien o mal. Y tampoco sabemos cómo es la división de poderes. Ni tampoco sabemos bien cómo puede ser la relación de la política y el narcotráfico. La verdad es que todo parece absolutamente... negociable. Y moviéndose. Sí. Y además, como son dos bandos tan polarizados, el otro bando va a defender eso. Sí. Eso que dijo, eso que hizo. Déjame ir a una pausa. Ya no creemos en nada. Déjame ir a una pausa porque esto es muy importante. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos analizando esta afirmación del presidente de que él o su autoridad moral, su autoridad política está por encima de la ley. Jorge Castañeda, tú querías decir algo. Yo creo que hay dos temas aquí. Uno es que sí, el ataque personal a una corresponsal del New York Times, pues sí creo que es algo que va a traer consecuencias. Por desgracia, no es lo mismo que atacar a Héctor, o a ti, sí, o a mí, o a Krause, o a Loret. Y Loret. A ver, pues no es lo mismo. O sea, no. ¿Qué importa? Hay niveles, pues sí hay en la vida real, en el mundo real. Sí, no es lo mismo. Él se echó encima al periódico más importante del mundo. Pues sí. Y eso tiene consecuencias en muchas cosas que ya veremos cuáles son, en primer lugar. Segundo lugar, hay fuentes de ese artículo, del Eastern District de Nueva York, y/o de la DEA, y/o informantes, y/o diplomáticos, y/o espías. Hay fuentes. Y esas fuentes también se enojan cuando las increpan de esa manera, aunque no sepamos quiénes son, y también se vengan. También eso sucede. Esta gente es, no diría yo buena o mala, son poderosos, y los poderosos son así, sí te devuelven el trancazo. Yo creo que López Obrador probablemente piensa, y en algunos casos puede tener razón, que puede tratar a los corresponsales extranjeros como trata a los periodistas o intelectuales mexicanos, que puede tratar a los empresarios extranjeros como trata a los empresarios mexicanos, y así sucesivamente. Todo eso es bastante, en el mundo real, eso es muy complicado. Lo que dice Ana Laura es totalmente cierto. Sí hay un problema de cuestionamiento de los acuerdos fundacionales. Pero el problema es que ya no son solo nuestros los acuerdos fundacionales. No es un asunto solo entre mexicanos. No, ya. Es un asunto que involucra, pues, al mundo entero, o en todo caso una decena de países que no. Biden ha decidido, creo que es un enorme error suyo. Llevar la fiesta en paz. Y de Juan González y de toda esta gente que trabaja ahí, pues creo que es un enorme error. Pero lo que es seguro es que de otros países o de otros sectores en Estados Unidos no comparten la posición de Biden. Y un buen día, todos esos, cuando Biden ya no esté la nana Biden cuidando al bebé López,
cuando eso ya no suceda, pues va a haber un problema muy serio. A ver, otra de las y aquí sí quiero decir una sin sentido, por no decir tontería, que dijo el presidente, es que la ley no puede prohibir las cosas. Prohibido prohibir. La ley prohíbe estacionarse. A ver, él ya prohibió los vapeadores, el maíz transgénico, la participación libre de las empresas privadas en el mercado eléctrico. Es que se va, y digo, pongo esto porque si uno ve lo que pasó el viernes, se va enredando el presidente, se va enredando y empieza a decir cosas sin sentido, ¿no? Sí. Pues sí, ¿no? ¿O no? Se va enojando. Se va enojando y de repente empieza a decir cosas que dices, brother, ¿qué onda? ¿No? O sea, ya estaba muy enojado, ¿no? El presidente. Javier. Sí, yo creo que los temas más de fondo y que no... Una cosa es que no estemos de acuerdo y otra cosa es que no tengan sentido. Lo de la autoridad moral, yo creo que él sí lo cree y hay un posible argumento en su defensa, uno que yo no comparto en lo personal, etcétera, etcétera, etcétera. El tema al que te refieres tú, yo creo que ahí sí fue habló y tarde o temprano dices cosas que no pueden tener sentido. Pero lo de la autoridad moral, yo sí creo que ahí sí es un debate. Lo cree y hay mucha gente que lo cree y comparte su postura y hay argumentos y se tiene que debatir. Obviamente nadie está diciendo que debería de eliminarse la prohibición y no debería de haber leyes y ya eliminamos los semáforos y cada quien maneja como mejor. Nadie va a defender esa postura. Si esa es la implicación de lo que dijo, pues se le fue. Pero creo que no hay que debatirlo. Bueno. Pero sí hay que señalarlo. Yo creo no, que hay que señalarlo, ¿no? Porque, sí. O sea, es muy significativo de cómo se va enredando. Ante, por cierto, una periodista que hace su trabajo y le sigue, digamos, muy bien, como dices, preguntando con todo respeto y honorabilidad, ¿no? Pero fíjate, es tan opresiva esa forma de dictado de la mañanera que recordamos como excepciones notables a periodistas que simplemente han hecho su trabajo. Sí, claro. Jorge Ramos, Nayeli Roldán, esta muchacha, que simplemente le preguntan, oiga, esos no son los datos. Sí. Y parecen como momentos heroicos de la profesión. Heroicos en ese contexto de opresión, de complicidad con el discurso y del presidente. Ahora, el gran asunto que está sucediendo aquí es que el presidente le está subiendo a su candidata toda esta carga de que aquí se trata de los acuerdos fundacionales o de los acuerdos que ponemos nosotros con nuestra autoridad moral. Y ahora sí que está polarizando de verdad, de una manera sustantiva esta elección. Porque entonces, a querer o no, Claudia Sheinbaum tiene que cargar estas barbaridades que dice el presidente y va a tener que responder, ¿tú tienes autoridad moral que está por encima de la ley o no? Por malos que sean los periodistas, o encima de la mía. O encima de la mía. Bueno, o encima de la mía, claro. ¿Quién la tiene mayor autoridad moral? ¿Quién va a convocar? ¿Quién la tiene más de ahora, es una polarización. Dices quién va. Bastón de mando moral. Y por cierto, también quiero señalar la frase del presidente: bájenle una rayita a su prepotencia, hablando de los medios de comunicación. Hay un viejo tema con los medios, ¿no? Bueno, pero, o sea, ¿quién está hablando de prepotencia? Perdón, ¿no? A ver, déjenme. Dijo una cosa nada más ayer en Ciudad Obregón, en Sonora, porque alguien le dijo, no sé qué, se puso a llorar una señora, no sé qué, entonces dijo López Obrador, no se preocupe, todo va a estar bien, yo voy a hablar con la que va a seguir y yo le voy a decir, no se preocupe. Sí. Ya lo dijo. Pero bueno, ¿qué tal? Es un buen punto. No lo dio a entender. Él podría, siendo insinuó. No. Yo voy a hablar con la que sigue. No se preocupe Pero usted, lo que señora. tú pones en la mesa es interesante, Ándele. porque también como expresidente podría decir yo tengo autoridad moral
sobre la de la presidenta. Por supuesto. Bueno, seguramente si gana Xochitl eso lo dirá. No, sin duda. Seguramente. López Obrador se va a ir de la sí. presidencia con una enorme base social y con autoridad moral. Claro que la tiene. Sí. Podrá gustar, no gustar, podemos compartir ¿cómo su la va a postura utilizar? moral o no. No sé, veremos. Esa es la... Déjenme hago una pausa, ¿no? Y creo que tenemos que regresar a otro tema. Sí, entremos lo de Saldívar. Exactamente. Sí, Vamos a entrarle a también una declaración del presidente diciéndole, pues yo hablaba con Arturo Saldívar para que le hablara a los jueces, ¿no? Y nos acomodara los casos. En fin, regresamos en un momento más. Bueno, continuamos. ¿Se dan cuenta que estamos a unos cuantos días de que empiecen las campañas? Estamos a casi 3 meses de la elección. ¿Y de qué estamos hablando? Yo, la verdad, no tengo en la memoria a 3 meses de una elección estar hablando del presidente en turno y no de los candidatos, de lo que viene. En fin, yo no tengo memoria. Pero este presidente succiona todo el oxígeno y se lo lleva a su campo. Y del otro lado, pues quién sabe qué está pasando en las campañas. Pero ya veremos el viernes que comienzan las campañas. Ana Laura Magaloni, el presidente, creo que la caricatura de Calderón en Reforma es buenísima porque es el presidente quitándole la toga a La toalla. La toga al ministro presidente Arturo Saldívar en ese entonces y dejándolo desnudo. No, porque lo que dice el presidente es sí intervenimos. Y él, además, el presidente de la Corte, intervino con jueces. Si entendí bien, ¿no? Lo que dice el presidente de la República es que lo que yo creo que estaba diciendo el presidente, pero corríjanme, estaba diciendo el presidente que era distinto el mandato de Piña que el mandato de Saldívar. Sí. Que Piña... Así lo dijo Perdón, en el contexto de la salida de Emilio Lozoya, claro. Sí. Muy importante. Entonces, los jueces ni siquiera lo han liberado, solamente lo mandaron prisión domiciliaria a su casa, digamos, pero parece ser que ya se le acabaron las acusaciones a la fiscalía y que no saben bien cómo van a continuar con el litigio de Lozoya. Y en ese momento el presidente interviene diciendo... con la administración de Saldívar. Con Saldívar en la presidencia, se hablaba con él, se le llamaba, no sé qué, y él hacía entrar en razón a los jueces. No lo dice entrar en razón, sino él les hacía ver el problema a los jueces y los jueces reaccionaban. Y la ministra Piña dice, los jueces son autónomos. Y Saldívar lo niega, por cierto, también. No, pero a mí lo que más me impresionó, perdonen que le diga, es que lo dijera. Que un presidente diga que lo que hemos querido que no pasara ya en el judicial es lo correcto. O sea, que lo que tendría que estar pasando en el judicial es lo opuesto a lo que hemos aspirado en la democracia. En la democracia hemos aspirado a que los ejecutivos no le den instrucciones a los presidentes de las cortes para que no le den instrucciones a los jueces. Eso era la transición del régimen autoritario al democrático. Antes, en el régimen autoritario, siempre había instrucciones de los casos que le importaba al presidente, que eran poquitos, pero había instrucciones. El proceso de democratización ha tratado de separarlos. Sí, claro. En México, un poder judicial lo logró, el federal. Los otros poderes judiciales siguen recibiendo. Pero a ver, pero el presidente de la Corte en el sexenio de Fox fue a esa famosa reunión donde decidieron seguir con el caso del desafuero de López Obrador. Sí, o sea, lo que quiero decir también en contextos democráticos. Y Calderón también, según Saldívar, le habló Calderón a Saldívar para... Bueno, ¿no? Lo que trato de decir es, donde los poderes judiciales en México siguen capturados... En los estados, sí. En el Poder Judicial Federal sí ha habido un desarrollo institucional que les ha permitido que esto, si las llamadas y eso, generen molestias y malestares y
Y creo que eso, lo que más me impresionó de lo que dijo, es que el presidente nos haga ver que ese es el Poder Judicial que a él le gustaría. Pues ahí está. Y que ese es el Poder Judicial que tendríamos que estar construyendo, ¿no? O sea, eso es a mí lo que... Bueno, pues innegable, ¿no? O sea, Mira, yo creo que ahorita ya en los meses finales, todos los presidentes tienden a enloquecer el último año y el séptimo año, digo, lo hemos visto, pues no es algo que dice, ay, ¿cómo es posible? No, sí, eso pasa. Este va a enloquecer tal vez más porque pues está obsesionado con la historia como otros quizás no todos lo estuvieron o que se fueron dando cuenta poco a poco de que esa obsesión pues como que no iba a resultar. No. Entonces va a empezar a decir lo que piensa. Su famoso pecho no es bodega. Pues sí, pero ya bodega no es una nave industrial. Es la megafarmacia. Es el Estadio Azteca, la megafarmacia, no sé qué. O sea, y pecho no es la megafarmacia. Va a estar soltando netas una tras otra. Y eso va a ser muy interesante por muchas razones. Pero una que yo quisiera destacar es que todos aquellos que no vieron todo esto los primeros 5 o 6 años, van a tener que reflexionar una vez que él lo diga, porque a que Ana Laura diga lo que acaba de decir, bueno, pues digo, es una autoridad en la materia, un gran prestigio, no es el presidente de la República. Sí. No, ahora lo dice él. Sí, es cierto, yo le doy línea al presidente de la Suprema Corte y él le daba línea a los jueces. A ver, la neta. Bueno, yo quisiera saber todos los que estaban felices con el PG a principios de sexenio, si creen que cambió o si reconocen que esto que nos va a ir diciendo ahora es lo que siempre pensó en esta materia, que es importantísima, pero en muchas otras también, Javier. Yo difiero de tu descripción como respecto a la caricatura de Calderón. Yo creo que es un gran cartonista, pero yo creo que Saldívar ya estaba en traje de baño, no sé pero está bien, me gustó eso. Pero a quien desnuda por completo es al presidente. A quien desnuda por completo y su visión del poder. Muy bien. Muy buen punto. Él tiene una idea de poder donde el poder no corrompe. El poder en las manos correctas jamás corrompe. El poder está en sus manos y en las manos del pueblo. Por definición, no corrompe. Sin embargo, parafraseando a Lord Acton, la autonomía corrompe y la autonomía absoluta corrompe absolutamente. Yo creo que es una postura de López Obrador, en efecto, desde 2000 o no sé si antes. Sí. Yo siempre le he visto. Creo que es un tema serio y de fondo, no es una locura, es una postura con la que yo en lo personal no estoy de acuerdo. Es decirlo. Pues no sé, si lo dices, que lo diga bien y con argumentos. ¿Es democrático liberal? No es democrático y el adjetivo es fundamental, liberal, es algún tipo de democracia podría ser. Es decir, hay la idea de división de poderes y de contrapesos viene de la idea de que el poder es algo malo. Peligroso, que hay que dividir y fragmentar. ¿Sí? López Obrador, y no solamente López Obrador, muchos otros grandes filósofos han pensado que no. El poder es virtuoso. O puede cuando ser viene en del las pueblo. manos correctas o cuando está conformada de la manera correcta. Rousseau, cuando está conformado de la manera correcta, etcétera. Pero entonces, digo, si hay un debate aquí de fondo y creo que lo que estamos viendo es el presidente siendo muy explícito respecto a su postura. Pero yo quisiera hacerle una pregunta a Ana Laura, perdón. Vamos a suponer que una persona, X, que fue condenado por no sé qué, homicidio, robo, vía pública, asalto, lo que tú quieras, por un juez. Y de repente ese juez, por X motivo, se le voltea a la 4T. Y ese juez reconoce, pues sí, la verdad, a mí sí me habló Saldívar y me dijo, oye, chíngate a este. Esa persona, esa víctima de eso, ¿tiene o no la posibilidad de impugnar y de eliminar por completo su condena a 40 años de cárcel? O reponer el Habría juicio. que pensar cómo. O sea, hay algunas cosas que se me ocurre que podrías
argumentar ahí, sobre todo el tema de independencia judicial, pero no sé cómo lo haría yo procesalmente, digamos. Sobre todo si la sentencia ya es firme, digamos. O una empresa, o lo mismo con una empresa. Pero entiendo lo que tú estás diciendo, o sea, y quizá puedes empezar a hacer un file de cuáles son los asuntos dentro del judicial que parece que hubo línea y ver qué haces. Yo creo que más que servirte para revertir sentencias, te pueden hacer un caso para procesar a Saldívar, digamos, para hacer evidencia que... Yo tengo que decir aquí, tengo que reconocer que durante mucho tiempo le di el beneficio de la duda al exministro Saldívar, pero con esta declaración del presidente, pues ya no hay manera de defenderlo y se lo quiero decir aquí de frente a Héctor Aguilar Camín. Mira, déjame repetir, porque me parece un gran punto lo que dijo Ana Laura. Más que encuerar a Saldívar, que ya estaba en efecto en traje de baño, En calzoncillos. la verdad es que el presidente se muestra de cuerpo entero. Sí. Y lo que nos está diciendo, como dijo Ana Laura, voy a repetir nada más que me parece importante subrayarlo, nos está diciendo cuál es el poder judicial que le gusta a él, Sí. cuál es el que él quiere que haya. Un poder judicial al que el presidente le llama, a un presidente de la Corte, presidenta de la Corte a la que él le llama y atiende sus peticiones como si no fuera un poder independiente, sino como si fuera parte de la pirámide de mando del Ejecutivo. Exacto. Ese es el poder judicial que el presidente tiene en la cabeza, quiere ejercer y al parecer ha ejercido. No nos chupamos el dedo aquí nadie de que hay política entre poderes, de que los presidentes hablan con los ministros hablan con los legisladores, son amigos entre ellos. Nadie se chupa el dedo con eso. Esa es una cosa. Y otra cosa es que tu idea central de poder judicial que quieres es uno que obedece al presidente. Y eso va a ir también a la polarización de contenidos profunda de esta elección, porque vamos a estar eligiendo entre esto también, qué tipo de poder judicial queremos. Pero, que el presidente describió o el que está escrito en nuestro acuerdo fundacional y venimos aspirando a él, digamos, hace unas 25 generaciones. Me queda un minuto, pero yo sí quisiera decir que también esto se da en el contexto, como tú decías, de la liberación. No es la liberación completa, sino que lo mandan a su casa a Lozoya, prisión domiciliaria. Y hay un claro intento del presidente también, ¿no?, de echarle la culpa a los jueces y no a la fiscalía. Y yo creo porque se les está cayendo a pedazos el gran caso de corrupción de este sexenio. Nunca lo tuvieron. Bueno, a ver, pero Héctor, acuérdate que el presidente leyó el testimonio de Lozoya en la mañanera en contra de cualquier indicio de debido proceso. Pero creo que a mí me dijeron que la fiscalía ni siquiera apeló. Entonces, yo creo que el presidente usó lo de Lozoya para de nuevo golpear a Norma. Y así era, y pero que lo de Lozoya, la verdad... Ya no le importa. La fiscalía ya saben que hizo un desastre, ¿me entiendes? Ya no jaló ese caso. Pero de campaña. Sí. A ver, pero no tiene consecuencias que se les haya caído este caso que fue el gran caso. No, porque se cayó por culpa de los jueces. Que están exactamente, ese es mi punto. No, es un discurso de campaña. No, eso es un discurso. La culpa es de los jueces, no del fiscal. Pero ni siquiera estás tratando que te lo reviertan. Exactamente. Claro, por eso tiene que ser electo. Se nos acabó el tiempo. Y ni siquiera apeló la decisión la fiscalía. Parece ser, o sea, que tampoco es que lo estén litigando. Sí. Están armando un discurso de campaña. Bueno, muchas gracias. Ana, Héctor, Jorge, Javier, muchas gracias. Gracias a usted. Muy buenas noches.